El presidente Gustavo Petro continúa demostrando y dejando completamente claro por qué es que los medios tradicionales de comunicación y también en conjunto con la oposición no quieren que se televisen ni se muestren de manera pública los consejos de ministros. Desde que el presidente Gustavo Petro tomó la gran decisión, hay que decirlo, de televisar estos consejos de ministros de manera transparente para que todos los colombianos sepan qué está haciendo el gobierno, cómo le está respondiendo a los colombianos, pero sobre todo para que sepan lo que no muestran los medios tradicionales de comunicación, pues por supuesto estos medios tradicionales de comunicación salieron a quejarse multitudinariamente a través de sus redes sociales, diciendo que supuestamente el presidente está abusando de la televisión nacional, que está abusando también de los canales públicos y privados y que esto supuestamente jamás se había visto en la televisión colombiana. Pues por supuesto, nunca se había visto esto porque los anteriores gobiernos, en este caso, gobernaban era para ellos mismos, para los privados, no les interesaba en lo absoluto el pueblo colombiano. Sin embargo, como ahora la historia es diferente, pues sí salen completamente indignados. Esta vez el turno para salir completamente indignados a través de las redes sociales y también a través de su programa son los de Blue Radio. Esos allí en la mesa de esta emisora resultaron diciendo que supuestamente le van a interponer una tutela al presidente Gustavo Petro porque según ellos está abusando de este Consejo de Ministros, que está abusando de la televisión nacional, de la televisión pública y privada, y que ellos jamás habían visto ese abuso de poder por parte de un primer mandatario en nuestro país. Pues el presidente Gustavo Petro en este Consejo de Ministros dejó también completamente claro que los supuestos periodistas en nuestro país no están haciendo su trabajo, que no están investigando, no se están yendo a las fuentes, no se están tomando el verdadero trabajo de un periodista, que es informar a los colombianos con completa veracidad. Y de hecho los destapó en pleno Consejo de Ministros, porque muchos alegan a través de sus redes sociales, a través de las emisoras, a través de las revistas y de estos medios de derecha, que supuestamente la crisis que se está viviendo en el sistema de salud es únicamente gracias al presidente Gustavo Petro, según ellos. Sin embargo, se les olvida que el país siempre ha estado en crisis de salud y que hasta el momento el único que ha mostrado interés por resolver ese tema es el presidente Gustavo Petro a través de una reforma a la salud que es completamente necesaria, pero que también los medios tradicionales de comunicación se han encargado de darle más visibilidad a la oposición para que, por supuesto, esta reforma no pase. Sin embargo, esta crisis que estamos viviendo en este momento los colombianos por cuenta de la derecha, porque hay que decirlo, los gobiernos anteriores no se preocuparon, además muchos de ellos se han lucrado también con el sistema de salud, han robado los dineros de la salud, se han lucrado en este caso con los dineros que van dirigidos a los pacientes, con los dineros que van dirigidos en este caso a los colombianos, y por eso se están viendo en este momento esos rezagos que son también de hace bastante tiempo, e incluso los medios tradicionales de comunicación también los cubrían, pero pues no con el mismo ánimo que los cubren en este momento. Antes de irnos a lo que mencionó Blue Radio, a cómo salieron prácticamente llorando a través de esta emisora, que porque supuestamente el presidente Gustavo Petro está haciendo y deshaciendo con los canales públicos y privados, como siempre la invitación a que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a todos por seguirnos también a través de las redes sociales. No olviden que en todas aparecemos como El Punto Colombia. Se pueden igualmente suscribir en el botoncito que aparece aquí abajito de este video, ahí le dan suscribirse, así que a todos bienvenidos. Dicho esto, quiero que empecemos también con este hecho que generó bastante indignación en los ciudadanos, y es que inmediatamente el presidente Gustavo Petro anunció que se iba a transmitir por televisión nacional el Consejo de Ministros, pues los medios tradicionales de comunicación salieron a ponerse del lado del fútbol. Salieron a decir que pues que cómo era posible que en plenas eliminatorias el gobierno del presidente Gustavo Petro fuera a dar un Consejo de Ministros de manera televisada. Es decir, pues por supuesto les sirve a la derecha, a los medios tradicionales, a la oposición de nuestro país, que los colombianos no sepan absolutamente nada de lo que pasa realmente en el sistema de salud, pero que sí estén prácticamente embrutecidos con el fútbol en nuestro país. Vean ustedes cómo lo tituló Blue Radio. Ellos escribieron:
Gobierno transmitirá en televisión nacional hoy el Consejo de Ministros en plenas eliminatorias. No les bastó con eso, sino que además publicaron una aparente pregunta en donde ellos escribieron: ¿usted qué opina de que se vaya a transmitir el Consejo de Ministros del gobierno Petro por los canales privados desde las 4 de la tarde y que se cruce con los partidos de la fecha eliminatoria rumbo al Mundial? Es decir, los medios tradicionales de comunicación nos hacen ver a través de estas preguntas que el fútbol es mucho más importante que el sistema de salud en nuestro país, que los colombianos se van a sanar a punta de fútbol, que las EPS van a dar un buen sistema de salud a los colombianos a punta de fútbol, porque es más importante saber si efectivamente la selección Colombia va a ir al Mundial o no, ¿no? Pero me encantó las respuestas de los usuarios a través de esta plataforma, a través de esta red social, principalmente pues en esa pregunta, en esa publicación que hizo Blue Radio, y varios escribieron, vean, acá esperando el Consejo de Ministros por Caracol, gono, chismosos. Yo opino que ustedes como medio de comunicación son una vergüenza, empezando por su director Néstor Morales, unos sicarios con micrófonos, cizañeros y oportunistas, es lo que escriben. Una gran noticia, ver al excelentísimo señor presidente Petro. Inmejorable decisión del presidente, solo a la mafia política que nos gobernó durante 200 años es a quienes interesa un pueblo distraído, que tenga como prioridad un partido de fútbol y no los asuntos del Estado. Completamente de acuerdo con Miguel Hernández. Otros medios también en este caso pues titularon eso como si fuera, mejor dicho, una noticia de último minuto. En plena jornada de eliminatorias al Mundial, gobierno Petro hará Consejo de Ministros televisado. Varios usuarios se pronunciaron, como es el caso aquí de Jojare. Él escribió: si el colombiano de a pie estuviera más pendiente del Consejo de Ministros que del partido de la selección, Colombia sería un país desarrollado. Completamente de acuerdo, lastimosamente, y por supuesto con el respeto de las personas a las que les encanta el fútbol, pues porque estamos en un país completamente libre de que por supuesto a los colombianos les debe encantar el fútbol, les puede encantar el fútbol, pueden apoyar a la selección y demás, pero durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, la derecha y la oposición han utilizado este tipo de espectáculos, este tipo de juegos, este tipo de deportes para tener manipulada a la población, para tener manipulados a los colombianos, y hay que decirlo, es la verdad. El presidente Gustavo Petro pues luego se pronunció y manifestó que él iba a hacer su Consejo de Ministros antes del partido de la Selección Colombia, pues para que todos los colombianos pudieran en este caso ver el partido. Él escribió: hoy el Consejo de Ministros será de 3 a 5 para respetar el horario del partido de la selección, que espero le vaya bien. El Consejo girará sobre la realidad del acaparamiento de medicinas y las medidas que se están tomando y se tomarán. Frente a eso, quiero que ustedes observen esto. El ministro de Salud y también en este caso el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, le mostraron a todos los colombianos que esta crisis en el sistema de salud no es de ahora, que esta crisis en la entrega de los medicamentos no es gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto se ha dado desde hace varios años, solamente que a los medios tradicionales de comunicación pues como que no se les pasa por la mente que en efecto ellos mismos cubrieron ese tipo de noticias hace bastante tiempo, son de memoria selectiva, recuerdan solamente lo que quieren recordar. Pero lo más preocupante es que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, este tema del acaparamiento de los medicamentos, del nefasto sistema de salud que tenemos los colombianos, sí ha sido más tendencia que antes, porque está el presidente Gustavo Petro en el poder. Antes no era así. Vean esto. Entregar a los pacientes sus medicamentos en menos de 48 horas. 48 horas. Ya teníamos problemas, señor presidente, con los medicamentos, no es de hoy. Usted lo vaticinó. Hicieron en el 2013 lo mismo que nosotros hicimos el viernes. Exactamente, pero no dijeron nada, ¿no es cierto? Los usuarios de la EPS Capital Salud se quedan por filas para reclamar los medicamentos. Mal uso de las EPS aumenta la salud, aumenta la crisis. Otro video del 2018. Es muy común ver en los puntos de atención del sistema de salud a los usuarios reclamando, quejándose, haciendo peticiones desesperadas para que les entreguen los medicamentos que necesitan en sus tratamientos. Es un tema que parece no tener límite, que se ha convertido en otro mal para la salud en Colombia. Hace 7 años. De esta manera,
Vemos que esto ha sido reiterativo, desafortunadamente, y siguen estas filas interminables de Medimás en el 2019 en Pereira, o las de Armenia en el 2020, o inclusive las que se presentaban en estas famosas droguerías Cruz Verde porque no daban los medicamentos, o inclusive en Barranquilla. Ahí podemos ver estas largas filas para poder reclamar medicamentos. O algo que hizo, y usted lo hizo en su Twitter, que fue que el presidente Duque dejó amarrado un billonario contrato de medicamentos, ¿no es cierto? Pero ahí quisiera que usted me puntualizara un poco, volvamos atrás, compañeros. Sí, volvemos atrás, presidente. ¿En cuál quiere que volvamos? ¿Qué hace Char teniendo empresas de medicamentos? Si es un político. A mí me gustaría que me dijeran quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo. Porque eso hay que ponerlo con nombre propio. Por eso hemos pedido el levantamiento del velo corporativo. Entonces aquí de todas estas empresas. Generaron en una ley, la culpa no es de la ley, porque la estuve leyendo del 2018, creo. 2018, no sé si fue Duque o Santos. Generan una ley en donde se crea una figura nueva. Gestor. Ahí sí, el Congreso aprobó rapidísimo, que se llaman gestores farmacéuticos. Esa misma palabra la usamos en este nuevo proyecto de ley que quieren hundir la semana entrante. Que gestores. Bueno, gestores farmacéuticos es que manejan un oligopolio de drogas a partir de la 2018. Del 2018. Y empezaron a aparecer una serie de empresas, Cundifarma, Audifarma, no sé qué, Cruz Verde, etcétera, que son gestores farmacéuticos. Es decir, le entregaron a un oligopolio, con lo malo que eso es en la teoría económica, porque el oligopolio pone el precio de cartel de los medicamentos, eso es ABC de la economía. Pero el Congreso, no digo el Congreso, el gobierno de Duque concentró entonces en un oligopolio de unas personas. Eso fue lo que mencionó el presidente Gustavo Petro, además sí dejándonos esa interrogante a todos los colombianos de por qué los Char están manejando medicamentos si los Char, en este caso, es un clan político. ¿Qué hace Duque avalando que un clan político, tenga acceso a los medicamentos de los colombianos? ¿Por qué? ¿Qué pretendían con eso? Además, observen ustedes también lo que el presidente aquí menciona frente a los medios tradicionales de comunicación, porque en efecto, los medios tradicionales durante todo este tiempo han querido hacerle ver a los colombianos, han querido implantarle a los colombianos que supuestamente lo que se está viviendo en este momento en el sistema de salud lo originó el presidente Gustavo Petro, pero él lo desmiente y estoy segura que todos los colombianos sabemos que efectivamente es así. Esto lo vimos en los videos anteriores. Hace más de 7 años los colombianos están padeciendo por este nefasto sistema de salud. Sin embargo, pues a la oposición, a los medios tradicionales, a esos partidos tradicionales, les conviene seguir engañando a los colombianos y más de cara a las elecciones del año 2026. Vean esto. Una campaña a través de la prensa perversa, es la palabra que tengo que decir. Sí, totalmente. Premeditada, un plan. No es que sea paranoico, lo vimos en acción. El superintendente de salud me explicará si pudo comunicarse conmigo y por qué. Porque son temas que la prensa no investiga, pero que hay que poner en conocimiento público. Y de algunos voceros, que yo creo que son pavos de las EPS, tratando de confundir a la opinión pública, lo vienen haciendo desde hace meses, con una matriz de opinión. La matriz que quieren meterle al pueblo colombiano es que el sistema de salud de Colombia es muy bueno, que llegó el presidente Petro y ordenó cambiar, y que entonces la crisis actual, que no es más sino la misma de siempre, y eso es lo que aquí quiero que quede claro, el sistema actual es insostenible, porque se roban el dinero, y se lo roban a partir de la construcción de un sistema de salud, que hay pocos en el mundo y todos van mal por esta misma razón, el de Estados Unidos, el de Chile y otros, porque se sustenta no en el derecho universal a la salud que tiene todo ser humano, en cualquier parte del mundo, sino en un sistema de aseguramiento financiero, como si la gente fueran carros, ¿cierto? Uno asegura los carros, uno asegura la casa si es de uno. El banco se la hace asegurar porque la mayoría pagamos crédito. Y entonces, claro, el banco dice, si la garantía es la casa, ¿quién me garantiza que si este señor se muere, no me van a pagar el crédito? Entonces le obligan a uno a sacar seguros muy costosos. Eso hace parte del sistema financiero
pero el sistema financiero no sabe qué es la vida o la muerte de un paciente enfermo. Además, quiero que ustedes escuchen esto que mencionó Néstor Morales, que menciona además su mesa de trabajo, frente a que el presidente Gustavo Petro esté televisando los consejos de ministros. A ellos y a la oposición, por supuesto, no les gusta porque a través de estos consejos de ministros completamente transparentes hacia los colombianos, hacia ese pueblo, esos colombianos que eligieron a este gobierno, al presidente Gustavo Petro, pues está destapando muchísimas cosas que los medios tradicionales de comunicación no hacen. Observen y escuchen ustedes atentamente lo que mencionan aquí de que supuestamente el presidente Gustavo Petro está violando la ley, de que le van a interponer una tutela, de que, en fin, y ya les voy a contar además cómo es que el presidente Gustavo Petro los deja completamente callados, porque decidió que este 26 de marzo, ese Consejo de Ministros que fue televisado ayer de 3 a 5, se televise nuevamente para absolutamente todos los colombianos a partir de las 7 de la noche del día de hoy, pero esta vez en canales privados, para que todos, absolutamente todos los colombianos sepan qué es lo que está pasando realmente con el sistema de salud de los colombianos, qué está sucediendo con la plata, porque además el gobierno del presidente Gustavo Petro dejó completamente claro que sí se le está girando el dinero correspondiente al sistema de salud, contrario a lo que dicen los medios, porque vean ustedes en lo que gastan el tiempo los medios tradicionales. Un poder total, Néstor, aquí lo dijimos desde el primer día, pero lo dijimos desde el primer día que no es reciente, ¿no? Porque el primer día no es reciente. Los abusos comenzaron hace mucho tiempo, porque el presidente empezó a repetir como alocución de discursos que él había dado antes. Por ejemplo, el de Naciones Unidas, lo recuerdo, nos lo metieron como una locución presidencial justo en el horario del noticiero. Porque es que además yo sí creo que aquí hay una cosa absolutamente calculada para afectar los noticieros de televisión, porque realmente eso forma parte de un plan que el presidente de la República, de una disputa que el presidente tiene con los medios, de que según él los medios lo que dicen es mentira, etcétera, y entonces resolvió que la información la da él a las 7 de la noche con un formato de alocución presidencial. Yo realmente nunca había visto nada tan abusivo en relación con la libertad de prensa. Desde cuando Rojas Pinilla cerró los periódicos, yo creo que nadie había abusado tanto contra la libertad de información, Néstor. Pero ponga la tutela, Héctor, póngala. Yo lo voy a coadyuvar. Ahora, no genera honorarios, ¿no? Pero yo creo que la tutela es pertinente. Yo creo que la tutela es pertinente. Un poder. La tutela es pertinente, pero además ellos mencionan que supuestamente nunca jamás en la vida habían visto una violación a la libertad de prensa como lo están viendo en este momento. Y que dicen ellos de que hace bastantes años, cuando eran los gobiernos de derecha, les enviaban coronas fúnebres a los periodistas, los amenazaban, a muchos los asesinaron por, en este caso, hacer su labor investigativa. Pero pues está mal que el presidente Gustavo Petro quiera mantener realmente informados a los colombianos. Ese video lo publicó Luz María Sierra. Ella es la directora del periódico El Colombiano, este medio derechista que también a través de sus publicaciones han querido enlodar la gestión del presidente Gustavo Petro, y Luz María escribió: completamente de acuerdo con Héctor Riveros, desde la época de Rojas Pinilla, cuando el dictador cerró los periódicos, no se había vivido censura igual en Colombia, como es el asalto a los canales privados para tumbarles los noticieros y hacer alocuciones. Y vean ustedes la respuesta del presidente: no señora, los periódicos escritos son privados y muchos del gran capital como el que usted dirige. El espectro electromagnético por donde se transmite la televisión es público, propiedad de la nación e inenajenable, y por eso el gobierno tiene el derecho a la alocución, más cuando ese mismo espectro público y en los periódicos privados es diariamente calumniado por ustedes. Es la respuesta del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues bueno, si esos supuestos periodistas, estos medios tradicionales de comunicación no quieren que el gobierno del presidente Gustavo Petro le muestre realmente a los colombianos qué está pasando, pues tienen una cucharada de su propia medicina. Otra más, y es porque, vean esto. El gobierno nacional va a transmitir este miércoles a las 7 de la noche por los canales de televisión privados el Consejo de Ministros que se realizó ayer sobre el sistema de salud. Pues bueno,
Quiero que ustedes a través de los comentarios nos cuenten por favor qué piensan de que el presidente Gustavo Petro tomó la gran decisión de televisar por los canales privados este Consejo de Ministros que efectivamente ayer destapó varias cosas importantes sobre el sistema de salud en Colombia, de que no es responsabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro lo que está sucediendo, que muchos medios tradicionales además han culpado al presidente sobre lo que están viviendo los colombianos y los pacientes en este momento, pero que esto es solamente rezagos de lo que se dejaron a través de estos gobiernos de derecha y oposición. Y por supuesto, pues a través de la corrupción. Se han, mejor dicho, lucrado hasta más no poder con los dineros de la salud y frente a eso sí, completamente callados. Los leo a todos, bienvenidos al punto, no olviden por favor suscribirse, dejarnos sus comentarios, los leo y nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.